Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 5 de marzo del año 2025. En este momento, usted está en TVV Network con En Conexión, también por Éxito 107.1 FM, en Miami por HD2. Hoy estamos en miércoles de ceniza. Hoy comienza la cuaresma cristiana. Polvo eres y en polvo te convertirás, es lo que nos dicen a los creyentes en el día de hoy. Hoy es el día 5 de marzo de San Adrián Mártir, San Juan José de la Cruz, San Lucio I y San Eusebio Palatino. Dándole un vistazo al calendario astrológico de Enrico Mariani, para este momento ya tenemos a la luna creciente en Géminis, que es luna de comunicación, es luna para transmitir mensajes, es la luna de los sofistas, es la luna de la liviandad. Luna de comunicación, luna de Géminis, creciente y sol en Piscis en este momento, 5 de marzo. Cuando vamos a las efemérides del día de hoy, el 5 de marzo de 1946, Winston Churchill dio su famoso discurso donde habló de la cortina de hierro. Esto fue en Fulton, Missouri. El término a partir de allí se quedó popularizado y se empezaba a hablar ya en los términos de la Guerra Fría. La cortina de hierro hacía alusión a la frontera política, ideológica y también geográfica que dividió a la Europa occidental, capitalista y democrática, de la oriental, comunista tras la Segunda Guerra Mundial. Hablando de la Guerra Fría, pocos años después, el 5 de marzo de 1953, murió Joseph Stalin, el líder soviético, un dictador terrible. Fue el que condujo a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, fue el responsable de la llamada Gran Purga. En su haber se cuenta, quedó un aproximado de 23 millones de muertes. Tal día como hoy, una noticia maravillosa: en una humilde casita en el 23 de enero en Caracas se funda la organización Fe y Alegría. Allí empiezan a dar clases bajo la inspiración del sacerdote jesuita José María Velas. Así que hoy está cumpliendo 70 años esa maravillosa obra que se extendió por toda Venezuela, buena parte de América Latina y África. El 5 de marzo del 2013 nos dicen que murió Hugo Chávez de cáncer en Caracas. Hay sospechas, sin embargo, de que murió antes y en La Habana. El 5 de marzo del año 2021, hace apenas 4 años, el Banco Central de Venezuela anunció la emisión de 3 nuevas denominaciones monetarias: un billete de 200,000, uno de 500,000 y un billete de 1,000,000 de bolívares. Este último, en el momento en que se emitió, equivalía a 52 centavos de dólar. ¿Se imagina cuánto puede valer para el día de hoy? El programa que hemos preparado para ti, para hoy, lo vamos a iniciar con la doctora Marta Tineo, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Con ella vamos a abordar la verdad sobre las excarcelaciones que ha anunciado el fiscal general de la dictadura venezolana, Tarek William Saab. ¿Cuántos realmente están detenidos? ¿Cuántos han sido liberados? Y sobre todo, ¿en qué condiciones? Luego iremos a Londres para conversar con el periodista especialista en temas de tecnología, Samuel Burke. Con él vamos a tocar quiénes son los miembros del team de Musk, ese grupo de jóvenes que han llevado adelante el Dodge. Después, en Washington, vamos a conversar con la periodista Celia Mendoza y allí vamos a analizar las reacciones al discurso de Donald Trump anoche. El foro de hoy: ¿hasta qué punto es buena esa la autoexigencia? ¿Por qué nos exigimos de más
¿Eso es bueno realmente? Esto lo vamos a abordar con la psicóloga Génesis Romero en Santiago de Chile y también con Mónica Vargas. Ella está en Orlando, Florida. Y vamos a ir a Kiev para conversar con la periodista Shana Chouchman. ¿Cómo se sienten los ucranianos después del incidente en la oficina oval, después de la retirada del apoyo militar a Zelensky? En Madrid vamos a conversar con el profesor Luis Rodrigo de Castro. ¿Cuáles son los escenarios que quedan en el conflicto en Ucrania? ¿Cuál es el costo de la paz en Ucrania? Y vamos a cerrar aquí en Miami con Carla Hernández. Ella es maestra y presidenta de la Unión de Maestros, United Teachers of Dade County. Los niños con discapacidades están siendo perjudicados por la cruzada de la administración Trump contra la diversidad, la equidad y la inclusión, DEI. Hay una cruzada contra ello, pero los niños discapacitados están siendo víctimas inocentes en todo esto. Ese, pues, el programa que hemos preparado para el día de hoy. Son las 9:06. Vamos entonces con nuestro editorial. El presidente Trump ayer dio un discurso proselitista electoral. Los comentaristas apuntan que, lejos de rendir la solemnidad que supone el hemiciclo del Capitolio Federal, parecía que estaba en un escenario, en una arena de campaña electoral. Fue una arenga donde abundaron las inexactitudes, abundaron las hipérboles, las exageraciones a las que nos tiene acostumbrado el presidente. Voy a leer algunas de las reseñas que he podido leer del discurso de ayer. Insistió, por supuesto, en que Panamá es de Estados Unidos y lo va a recuperar, igual Groenlandia, aunque no insistió en el tema de Canadá como el Estado 51. En las últimas 6 semanas he firmado casi 100 decretos y tomado más de 400 medidas ejecutivas para restablecer el sentido común, la seguridad, el optimismo y la riqueza en todo nuestro maravilloso país. El pueblo me eligió para hacer el trabajo y lo estoy haciendo. De hecho, muchos han afirmado que el primer mes de nuestra presidencia es el más exitoso en la historia de nuestra nación. El presidente Trump se puso incluso por encima de George Washington, el padre de la patria, y dijo que Joe Biden, el gobierno de Joe Biden, había sido el peor en la historia de Estados Unidos. Este cronista apunta, ese puesto se lo habían dado los historiadores a él mismo en su primer periodo de gobierno. Por otra parte, dijo, hoy recibí una carta importante del presidente Zelensky de Ucrania. La carta dice, Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para lograr una paz duradera. Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para conseguir una paz duradera. Valoramos realmente lo mucho que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Ucrania a mantener su soberanía e independencia. En cuanto al acuerdo sobre materiales y seguridad, Ucrania está dispuesta a firmarlo en cualquier momento que les convenga. Eso dijo el presidente Trump citando la carta de Zelensky. Y entonces dijo, agradezco que haya enviado esta carta. Acabo de recibirla hace un rato. Al mismo tiempo, hemos mantenido serias conversaciones con Rusia y hemos recibido fuertes señales de que están preparados para la paz. ¿No sería maravilloso? Así le ponemos fin a esta maldad. Sin embargo, ese maravilla, beautiful, que ha visto el presidente se empaña. ¿Por qué? Porque esta madrugada Rusia ha utilizado un misil balístico y varios drones para bombardear la región ucraniana de Odessa, donde ha provocado la muerte de un hombre de 77 años. El ataque provocó daños en infraestructuras críticas y dejó sin electricidad, agua y calefacción a una parte de la ciudad de Odessa. ¿Le creemos a Vladimir Putin como le cree Donald Trump? ¿Le creemos a Donald Trump? Hacemos una pausa
Y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy. A las 9:13 de la mañana vamos ahora con las noticias más importantes del día de hoy. En un discurso de 100 minutos, el más largo de estos tiempos modernos, Trump recitó la histórica cantidad de órdenes ejecutivas que tocan todos los aspectos de la vida estadounidense, desde la inmigración hasta los deportes. Presentó los aranceles como una cuestión de justicia, acusando a otros países de explotar los desequilibrios comerciales. Quizás lo más notable es que reconoció que conducirían al menos a un dolor temporal, pero los consideró dignos de ser pagados. Indicó que el 2 de abril comenzaría a entrar en vigor el cobro de los aranceles recíprocos. Dijo que los aranceles no solo sirven para proteger los empleos estadounidenses, sirven para proteger el alma de nuestro país. Cita textual. Atribuyó la reciente entrega de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos a los aranceles impuestos a México. Trump se adjudica la victoria en materia de inmigración. Las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México en febrero cayeron a su nivel más bajo desde al menos el año 2000. Cito, escucharon mis palabras y decidieron no venir. Es mucho más fácil de esa manera. Fin de la cita. El presidente Trump citó el acuerdo de BlackRock para adquirir los puertos del Canal de Panamá, anunciado en el día de ayer como un primer paso en el esfuerzo más amplio de su administración para recuperar la crucial vía fluvial. Trump afirmó que el canal, que está controlado por Panamá, fue construido por estadounidenses para estadounidenses, refiriéndose al acuerdo firmado entre Estados Unidos y Panamá en 1977, que le dio el control en el año 97 a Panamá. Ese acuerdo ha sido violado muy severamente. No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Lo estamos recuperando y tenemos a Marco Rubio a cargo. Buena suerte, Marco. Ahora sabemos a quién echarle la culpa si algo sale mal, dijo Trump, riendo. El presidente dijo en su discurso también ante las dos cámaras del Congreso que asumiría el control de Groenlandia de una manera u otra. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional e incluso para la seguridad internacional. Y estamos trabajando con todos los involucrados para intentar conseguirla. Fin de la cita. Trump dijo que recibió una carta de Volodymyr Zelensky en la que éste afirma que Ucrania está lista para negociar y reanudar las conversaciones de paz y que firmará el acuerdo sobre minerales. Cito, es hora de poner fin a esta guerra sin sentido. Eso lo dijo, señalando que es importante hablar con ambas partes para poner fin a las guerras. El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca dijo hoy, miércoles, que era significativo que el presidente de Estados Unidos haya reconocido el derecho de Groenlandia a la autodeterminación y haya reiterado su interés en adquirir la isla en su discurso en el Congreso. Le cito, Trump dijo que ellos respetan el derecho a la autodeterminación de Groenlandia y creo que esa fue la parte más importante de ese discurso, según el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en conferencia de prensa en Helsinki en el día de hoy. Løkke Rasmussen dijo que Dinamarca y Groenlandia tenían un interés común con Estados Unidos en lo que respecta a la seguridad en el Ártico. Estamos dispuestos a trabajar con nuestros amigos estadounidenses para lograrlo, pero por supuesto se basaría en el hecho de que tenemos un reino de Dinamarca. Fin de la cita. El presidente Trump también dijo ayer que recortará los fondos a las escuelas que permitan manifestaciones no autorizadas. Su última amenaza para cesar el flujo de fondos federales al sistema educativo del país. Le cito, se detendrá todo el financiamiento federal para cualquier colegio, escuela o universidad que permita protestas ilegales. Eso escribió en Truth Social. Los agitadores serán encarcelados o enviados de vuelta de forma permanente al país del que proceden. Los estudiantes estadounidenses serán expulsados de forma permanente o, dependiendo del delito, arrestados. Fin de la cita. El IRS está elaborando planes para reducir su fuerza laboral hasta la mitad
mediante una combinación de despidos, bajas y compras incentivadas, según dos personas familiarizadas con la situación. Los despidos son parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal a través de DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental del multimillonario Elon Musk. Una reducción de la fuerza de decenas de miles de empleados haría que el IRS fuera disfuncional, según Josh Koskinen, quien fuera comisionado precisamente del IRS. El vicepresidente J.D. Vance ha provocado una tormenta de críticas en la Gran Bretaña después de declarar que un acuerdo económico estadounidense en Ucrania era una mejor garantía de seguridad que 20.000 tropas de algún país al azar que no ha combatido una guerra en 30 o 40 años. Gran Bretaña, que junto con Francia ha prometido enviar tropas a una fuerza de paz en Ucrania, luchó con Estados Unidos en Irak y Afganistán, mientras que las tropas francesas lucharon en Afganistán. Ningún otro país ha dicho que enviaría tropas a Ucrania. Vance insistió más tarde en que sus comentarios en una entrevista el lunes en la noche en Fox con Sean Hannity no se referían a Gran Bretaña ni a Francia, aunque no mencionó ningún otro país alternativo. J.D. Vance está equivocado, se equivoca. Eso dijo Nigel Farage, el líder del partido antimigrante Reform UK y aliado de larga data del presidente Trump. Apoyamos a Estados Unidos durante esos 20 años haciendo exactamente la misma contribución, remató el líder conservador. El gobierno del presidente Trump anunció ayer que ha puesto fin a la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela y le comunicó que tiene un mes hasta el 3 de abril para poner fin a sus operaciones en el país. Chevron solo tendrá un mes en lugar del habitual periodo de 6 meses que suele otorgarse en estos casos para cesar sus operaciones en Venezuela, según una actualización de la licencia que Estados Unidos concedió a la empresa en 2022 y que fue publicada ayer por el Departamento del Tesoro. Bajo los términos de la licencia vigente otorgada por el gobierno de Joe Biden, Chevron tenía permitido operar en Venezuela hasta finales de julio, por lo que la decisión anunciada ayer por el gobierno de Trump adelantará el cese de actividades en casi 4 meses. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Toma nota de este número telefónico, 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana especializada en temas migratorios. Tiene más de 25 años trabajando temas migratorios en los Estados Unidos y como abogada está licenciada para trabajarlos en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. De manera que no importa si estás en Hawái, si estás en Illinois, si estás en Texas, si estás en Nueva York o si estás en el sur de la Florida, ella puede hacerse cargo de tu caso. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada no tendrá costo extra porque va a repicar directamente aquí, en la oficina en Miami de la doctora Burgos. ¿Qué pasa con la revocatoria del TPS? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con el asilo que no termina de salir? El parol humanitario. ¿Qué tipo de visa he de procurar? ¿Cómo puedo hacer para permanecer legalmente en Estados Unidos? Estoy en Venezuela y quiero venir legalmente a Estados Unidos. Todas esas preguntas e inquietudes las va a resolver la doctora María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044 de María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Y a las 9:26 vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Marta Tineo, abogada, es cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la atención.
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció el pasado lunes la liberación, la excarcelación de 110 presos políticos, presos que vienen de la llamada crisis postelectoral luego del 28 de julio. Él dice que ya se han excarcelado un total de 2006 en un proceso que él ha llevado adelante en coordinación con el Poder Judicial para la concesión de, cito, beneficios procesales. Me gustaría, en primer lugar, Marta, conocer la verdad de esas cifras. ¿Son ciertas? Bueno, lo primero es decir que no tenemos manera de verificar esas cifras. Entre otras cosas, porque se anuncian números, no se publican listados, que permitiría obviamente tener la transparencia necesaria para compararla con los registros que las organizaciones de la sociedad civil hemos llevado respecto a esas detenciones. Además de eso, que ya es mucho decir, o sea, no podríamos decir si efectivamente han sido escarceladas 2006 personas. Lo cierto creo que hay que enfatizar es que el último anuncio oficial en cuanto a esas detenciones a partir del 28 de julio fue de 2.229. Esta es una cifra que fue anunciada por autoridades venezolanas en el contexto de esas detenciones que ocurrieron masivamente a nivel nacional. Siendo eso así y llevándonos por esa cifra de 2.226 que anuncia el Ministerio Público, pues queda claro que estarían quedando más de 200 personas de ese grupo detenidas. Pero a ese grupo de más de 200 que se mantendrían detenidas, hay que sumar las más de 300 personas que antes del 28 de julio ya se encontraban detenidas en Venezuela por razones políticas. Y también hay que sumar todas las detenciones que después del 28 de julio, y no en el contexto de manifestaciones, sino como parte de ese patrón de persecución selectiva a grupos de la sociedad civil, entiéndase, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y dirigentes políticos, que hoy alcanzan a más de 700. En definitiva, lo que quiero señalar es que en Venezuela hoy tenemos, sin embargo, a más de 900 personas detenidas por razones políticas y todas las que han sido escarceladas se mantienen en procesos judiciales que, entre otras cosas, les niega el derecho a la defensa en términos de que no han podido designar abogados de confianza que ejerzan su defensa judicial. Entonces, estas 2.606 personas que anuncia el fiscal del Ministerio Público que han sido escarceladas, igual se mantienen judicializadas, enfrentando procesos judiciales sin derecho a la defensa y con un altísimo riesgo de ser condenadas cuando sea que concluyan estos procesos judiciales, porque de nuevo no están siendo asistidas en la, digamos, en la defensa debida, en una defensa de confianza que pueda demostrar su inocencia en esos procesos judiciales. Marta, ya advertiste que es muy difícil precisar los números, las cifras, pero va a ser más difícil quizá que me puedas responder la siguiente pregunta, pero debo hacértela. ¿Cuál es el criterio, si existe algún criterio, para que Tarek William Saab diga excarcelo a este y a este no? Nosotros no podemos identificar ningún criterio, Mm. lamentablemente. Yo soy de quienes siempre he insistido, las detenciones por razones políticas son una decisión política y la decisión de excarcelar a estas personas también es una decisión Ya, política. Es ya. decir, que allí se evidencia, digamos, la arbitrariedad y la instrumentalización del sistema de justicia para perseguir a disidentes reales o así percibidos por las autoridades venezolanas. Y digo que no podemos identificar ningún criterio, entre otras cosas, porque no pudiéramos decir, mira, se están escarcelando a las personas que están padeciendo enfermedades muy graves y que sus vidas están en riesgo en las condiciones de reclusión en las que se encuentran, porque seguimos teniendo un registro dentro de ese universo de 900 que ya mencionaba, a más de 80 que se encuentran en una situación muy grave de salud y no están siendo escarceladas. Tampoco pudiera decir, mira, se Ujú. están escarcelando a las mujeres porque seguimos teniendo mujeres detenidas.
tampoco a las personas de avanzada edad. Por ejemplo, la señora Yosida Venegas, una madre que fue detenida al intentar ingresar a Venezuela para visitar a su hijo preso político, que se encontraba muy grave de salud, hoy está cumpliendo 69 años y está en prisión. Es decir, no podemos identificar, mira, se está considerando la edad, la gravedad en las condiciones de vida de una persona, que se trate de mujeres, es decir, no vemos ningún criterio más que ese que llevó a detener masivamente a 2.229 personas y ahora vas decidiendo por grupo quiénes van saliendo y quiénes van quedando. ¿Y cuáles son las condiciones que tienen ya en prisión? Por ejemplo, el caso de esta señora dramático. Viene del exterior a ver a su hijo que está preso y la pone presa a ella también. Y hoy cumple 69 años. ¿Qué sabes de ella? ¿En qué condiciones se encuentra? En una situación muy crítica porque además de ser ya una persona de avanzada edad, tiene enfermedades crónicas preexistentes que evidentemente se han ido agudizando por las propias condiciones de reclusión. Fíjate, hemos identificado a través de los testimonios de los familiares, y esto ha sido suficientemente público, quienes se encuentran en prisión política no reciben alimentación de vida, no reciben insumos de higiene personal, no reciben medicamentos, no reciben atención médica. Entonces, estas personas que ya venían con enfermedades graves, estas enfermedades se han agravado por las condiciones de reclusión. Hay otras personas que por las condiciones de reclusión han empezado a sufrir todo tipo de patologías. De tal manera que hay un deterioro progresivo, sostenido en el agravamiento de las condiciones de vida de estas personas. Lamentablemente no reciben la atención que requieren y vale la pena insistir en casos, por ejemplo, como el de la doctora Rocío San Miguel, que hace Sí. más de 6 meses sufrió una fractura en prisión, que no ha sido atendida, que amerita una intervención quirúrgica y un postoperatorio absolutamente especializado para que pueda recuperar totalmente la movilidad de su brazo derecho. Y a esta fecha no ha sido posible que la doctora Rocío San Miguel sea excarcelada, que sea intervenida como requiere y que pueda recibir la rehabilitación que amerita la gravedad de lo que ella ha sufrido. Y el caso de Rocío es el caso, lamentablemente, de muchas otras Sí. personas. Tenemos Marta, casos de presos políticos con cáncer, ujú. enfermedades terminales Ah, y no están siendo atendidas. como última pregunta, ¿qué nos puedes decir de la huelga de hambre declarada por los presos en el helicoide? Sí, precisamente por todo esto que he descrito, y a insistir, son los familiares de los presos políticos quienes tienen la responsabilidad de llevarles alimentos, medicina y todo lo que requieren, incluso el agua potable que consumen, tienen que llevarla los familiares a los centros de reclusión. Dos presos políticos en la cárcel del Helicoide hace poco, ya casi 72 horas, a través de un video que circuló en redes sociales, anunciaron el inicio de una huelga de hambre, justamente por la violación a sus derechos humanos, porque no están recibiendo digamos, las condiciones mínimas de reclusión. Y desde ese momento generamos las alertas para que, de una parte, la integridad de estas personas, la integridad física de estas personas fuera plenamente garantizada, pero también que se atendieran sus demandas. Al día de hoy, la información que tenemos es que hay absoluto hermetismo, se encuentran incomunicados, se encuentran aislados, no se tiene ninguna información, es decir, que yo no pudiera afirmar si la huelga persiste o no, Ya, no claro. pudiéramos decir en qué condiciones se encuentran estas personas y en tanto sí aprovecho para de alguna manera reafirmar nuestros exhortos, que la integridad de estas personas sea garantizada y que las demandas que ellos pronunciaron al momento de iniciar la huelga sean atendidas por las autoridades venezolanas. Marta, muchas gracias por atendernos. La doctora Gracias a Marta ustedes. Tineo es la directora de la ONG en Justicia, Encuentro y Perdón. Son las 9:35. Ya regresamos. En un trabajo publicado el pasado fin de semana, The New York Times identificó a más de 50 personas dentro del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, el grupo que dirige el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que en pocas semanas ha trastocado radicalmente las agencias federales. De esas 50 personas, muy pocos tienen experiencia formal en Washington. La mayoría son ingenieros de software,
Todos parecen tener un mandato claro: reducir y perturbar el gobierno federal. ¿Quiénes son ellos? Vamos a Londres. Allí está Samuel Borke, el presentador del podcast Suddenly Family de CNN, experto en los temas de tecnología y redes sociales de Fortune Magazine. Samuel, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Y muy buenos días para ti. Qué bueno estar contigo porque todo el mundo, no tienes que estar en Estados Unidos para hablar de Dodge. Todo el mundo está hablando de Sí. este no departamento, porque no es Mm. un departamento del gobierno. Ujú. ¿Quiénes son estas personas, estos 50 que integran Dodge? ¿Cuál es el perfil, la característica fundamental que tienen? Bueno, es un tema interesante porque el hecho de que no sea un departamento hace que sea aún más difícil para nosotros, los periodistas, porque no tienen que publicar las cosas claves que tienen que publicar los departamentos del gobierno de Estados Unidos. Es una Ujú. iniciativa especial, pero son tres grupos. Los que son leales a Musk. Estas son bueno, son empleados de sus compañías privadas, las de Musk, de Tesla, SpaceX, xAI, que es otra compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, y Boring Company. El segundo grupo diríamos que son los de MAGA o ultraderechas, personas que tal vez no tengan mucha experiencia, personas que se acaban de graduar de la universidad. Uno de ellos ya es muy famoso, hablaremos de él. Y Ujú. otro grupo diría que es un grupo de élite de tecnología, literalmente presidentes ejecutivos, CEOs de grandes tecnológicas que están trabajando con Elon Musk. Así que estos son los tres grupos claves en su escuadrón. ¿Cuál es el criterio que tienen ellos a la hora de hacer el trabajo? Porque en lo que le leí del The New York Times, el mandato claro es reducir y perturbar el gobierno federal. ¿Eso en qué se traduce, Samuel? Bueno, por un lado, podemos hablar de estas compañías privadas de Donald Trump. Estas personas tienen mucha experiencia en reducir la cantidad de personas que trabajan en una compañía privada. La gran diferencia es que el gobierno no es como una compañía privada. Muchas Claro, veces, claro. si una compañía privada deja de funcionar o ya no existe, esto no necesariamente afecta al público, por ejemplo, pero si un departamento del gobierno, un departamento de verdad, deja de funcionar, podría afectar las vidas de muchas personas. Pero, por ejemplo, Steve Davis, más bien, no Steve Jobs, Steve Davis es el líder de Dodge y es presidente del Boring Company, una de las compañías más importantes de Elon Musk. Es confidente de Musk durante más de 20 años, supervisa las operaciones de Dodge según varios informes, ya que esta información no es pública como generalmente es. Previamente lideró los proyectos de excavación en The Boring Company y es una de las personas ya más importantes del gobierno, aunque no es un empleado oficial, sino un empleado especial del gobierno. Así que esta persona, Steve Davis, es de los más importantes y más leales a Musk. Una pregunta, Samuel. Al señor Steve Davis se le paga por su trabajo, ¿verdad? ¿Quién le paga ese? Bueno, no está claro. Algunas de estas Ajá. personas se imaginan que sí, pero lo que yo entiendo es que él, por ejemplo, no va a recibir ningún pago del gobierno. Pero es la cosa importante. Tenemos que saber estas cosas. El gobierno tiene que publicar estas cosas porque nosotros, los que pagamos los impuestos, somos Ujú. dueños del gobierno. Así que es una gran diferencia con una compañía privada, aunque las compañías públicas de Elon Musk tienen que publicar estos datos. Una persona que sí estaba recibiendo pago por parte del gobierno era un joven llamado Marco Ellis.
estaba trabajando en el Tesoro y este graduado de tan solo 25 años de la Universidad de Rutgers renunció después de que los periodistas del Wall Street Journal encontraron tweets que decían, por ejemplo, no me podrían pagar para casarme fuera de mi etnicidad. Necesita normalizar el odio hacia los indios para que conteste yo era racista antes de que estuviera de moda. Ujú. Solo quiero una política de inmigración eugenésica. ¿Es demasiado pedir eso? Esto es lo que él publicó. Es de los jóvenes, muy de MAGA, muy de la derecha, que sí recibía pago por parte del gobierno y ya no. A ver, son muchos, la mayoría son muy, muy jóvenes. Dijiste el caso del recién graduado, los recién graduados. ¿Cómo es que gente recién graduada joven tiene criterio para de repente eliminar una agencia o votar a cientos de empleados federales, Samuel? Bueno, claro que Elon Musk, si él estuviera aquí en tu programa, diría que no, esa decisión es con las personas como Steve Davis que tienen décadas de hacer esto en las compañías privadas, como la de Twitter, que votó a un gran porcentaje de sus trabajadores y sigue funcionando, aunque ya es una red bastante distinta de la que conocíamos antes, pero sigue funcionando. Pero estos jóvenes, por ejemplo, parece que lo que más mostraron, lo que vemos en sus redes sociales, era esa lealtad al presidente Trump y a Musk. No solamente funciona así con Doge, también con los grupos que Elon Mm. Musk empleaba para que Trump ganara. Él tenía poco experiencia en las elecciones, pero tenía jóvenes así y muchas personas hablaban de las dificultades que tenían la falta de organización en estos grupos de Elon Musk. Así que, pero esto es muy típico. César Miguel, trabajo mucho no solamente como reportero de tecnología, he trabajado en Silicon Valley y veo mucho startups, estas empresas nuevas que tienen empleados muy jóvenes que a veces tienen mucho éxito y la gran mayoría de las veces no tienen nada de éxito, son fracasos totales. Entonces yo diría que este es un patrón muy típico de Elon Musk, muy típico de Silicon Valley y poco típico de cualquier gobierno del mundo. Nunca he visto algo así Sí, fuera de Silicon Valley en los gobiernos. Samuel, la clave está en lo que dijiste. Una cosa es una empresa de Elon Musk, que si quiebra es un problema de él, y otra es el gobierno que afecta a todos los que pagamos impuestos. Samuel, Claro, claro. muchas gracias por atendernos en esta mañana. Que tengas un excelente día. Gracias, tú también. Samuel Burkett desde la ciudad de Londres. El reloj indica 9:47 de la mañana, hora del este, aquí en Miami. Ya regresamos en conexión. Son las 9:52 de la mañana. Ya lo dijimos en nuestro comentario editorial, no fue un discurso para el Congreso en la solemnidad que suponen este tipo de eventos, de discursos, fue más bien un discurso de campaña electoral, solo que el escenario era distinto. Pero ahondemos un poco en las implicaciones de este discurso de ayer del presidente Donald Trump. Es bueno acotar lo siguiente, el primer discurso de un periodo presidencial no se considera State of the Union como tal, porque se supone que no ha tenido gestión de gobierno como tal. Pero estamos hablando de alguien quien en apenas 2 meses dice que ha hecho más que cualquier administración hasta en 8 años. Vamos a consultar con el periodista Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César Miguel, gracias por tenerme. Muchas gracias. Juan Carlos, a ver, ¿cuál es tu primera lectura de ese tan peculiar discurso del presidente Trump en el día de ayer, anoche, para ser precisos? Pues me pareció un discurso en el que primero Trump lo que hizo fue hacer un recuento de lo que ha hecho en estos 43 días de presidencia que se cumplían ayer,
más que de plantear lo que va a hacer hacia el futuro. Se centró mucho en lo que ha sido su lucha contra la inmigración ilegal. Ha dicho que eso está funcionando. Se centró mucho en decir que imponer aranceles a países como Canadá y México y la China va a producir muy buenos resultados. Se centró mucho también en decir que sus logros han sido, y se centró en decir que sus logros han sido pues de tal calibre que incluso está prácticamente por encima de los de George Washington, cosa que por supuesto no es verdad porque imagínense ustedes, con seguridad hizo más cosas Thomas Jefferson, que compró Luisiana, que compró pues medio Estados Unidos, con seguridad hizo más Abraham Lincoln, que ganó la guerra civil, que les dio la libertad a los esclavos, con seguridad hizo más Franklin Roosevelt, que ganó la Segunda Guerra Mundial y sacó a Estados Unidos de la crisis, y posiblemente Ronald Reagan también. Me pareció un discurso muy en la línea de Trump, muy polarizante. Los demócratas jamás lo aplaudieron, sin ni una sola vez, y un discurso donde promete más mano dura y más lucha contra la delincuencia, como cuando dijo que había firmado nuevamente un decreto, una orden ejecutiva para que haya pena de muerte para quienes maten, por ejemplo, a un policía. En ese sentido me pareció que fue lo que pasó. Es la constatación de que Trump, en cierto modo, pues ha acabado el nuevo orden mundial, el que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eso en esencia fue lo que me pareció de este discurso. Fíjate, mencionaste el caso de los demócratas que no le aplaudieron en ningún momento. Ahorita les veíamos allí con las pancartas que llevaron, los letreros diciendo Musk roba, tal cosa es mentira. Y hasta hubo un representante que fue sacado por indisciplina. ¿Qué nos puedes comentar, Juan Carlos? Pues a mí me parece que la polarización que ha generado Trump en la sociedad estadounidense es perjudicial. Yo entiendo por qué ganó Trump. Yo entiendo que la gente estaba aburrida, por ejemplo, con la agenda woke, esta agenda izquierdista de los demócratas, todo eso es comprensible. Pero me parece que esta polarización no le va a funcionar. Es decir, en primer lugar hay que tener en cuenta algo. Estaba viendo las encuestas después del discurso. El discurso en general cayó bien para los que lo vieron. Más del Ujú. 60% de la gente dice que les gustó el discurso. Pero cuando uno ve las encuestas de aprobación de Trump, como la de 538, que es un sitio web muy bueno, Sí. él ya está por encima la desaprobación que la aprobación. Si está en un 47,9 de desaprobación frente a un 47,6 de aprobación. Entonces, a mí me parece que esa lucha permanente con los demócratas y con el 48% de los estadounidenses, a él no le va a funcionar. Y yo creo que en algún momento en el Congreso eso se le puede voltear, incluso en las elecciones de medio término, aunque de aquí a allá faltan pues prácticamente 2 años. Yo creo que ese ambiente de tanta bronca en la sociedad estadounidense le puede salir mal a Donald Trump, César Miguel. Juan Carlos, el presidente Trump le gusta la hipérbole, ¿verdad? Es dado a exagerar. Y he visto en muchos portales, pues, la relación que están dando de la buena cantidad de mentiras que dijo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues a mí me sorprende que tanta gente crea tantas mentiras que dice Trump. Por ejemplo, cuando él dijo que USAID había enviado 50 millones de dólares para compras de condones para los militantes del grupo Hamas, pues eso era mentira. Ese dinero no fue para allá, fue a otro país, para otro tipo de cosas. Cuando dijo que se habían gastado un dinero para montar una ópera para la comunidad LGBTI en Colombia, no era verdad, eso no lo había pagado USAID. Él dice una cantidad de cosas que son imprecisas. Incluso ayer habló de los afrocolombianos y los situó en Centroamérica. Repito, a mí me sorprende mucho porque lo que veo es que en las redes sociales la gente sigue creyéndole mucho a Trump, los seguidores le siguen creyendo mucho, y la prensa seria, que existe, por supuesto, cuando trata de sacar esto a flote, parece no tener eco. Y me preocupa que los grandes medios no hayan encontrado la manera de llegarle a la gente para explicarle que muchas de las cosas que Trump dice no son verdad, y que muchos de estos multimillonarios que lo apoyan, y ellos tienen cosas muy buenas, por supuesto, lo que han hecho es ganar mucho más dinero en estos 43 días, lo que ha pasado con Elon Musk, con Jeff Bezos, con Mark Zuckerberg. Yo creo que evidentemente hacer un gobierno basado en decir falsedades no conduce a ningún lado.
o va a terminar o no va a terminar bien. Esa es la conclusión que saco yo, pero por supuesto, este es un momento donde hay mucho entusiasmo de parte de los trumpistas. Y el caso, él cita la carta, tuvimos un momento, él es un hombre del espectáculo y cita a un niño con cáncer que quería ser policía y lo nombra miembro del servicio secreto y aparece el niño. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo viste eso, Juan Carlos? Esas cosas evidentemente son emocionantes. Claro, uno por supuesto que cree que es un niño que ha tenido cáncer. Es emocionante ver que llegue el jefe del servicio secreto y le dé un carné que certifica que el niño forma parte del servicio secreto y uno puede llorar con facilidad al ver algo así o cuando Ujú. uno ve una mujer a cuyo esposo lo han asesinado o unos inmigrantes indocumentados, por ejemplo. Estas cosas son comprensibles, pero aparte del respeto que me merece el dolor ajeno, sin ninguna duda, me parece que son actos populistas. Es decir, no hay nada más sencillo, y lo han hecho muchos otros presidentes de Estados Unidos, ¿no? Llevar a una gente a la tribuna, contar una historia para que la gente llore y justificar así una serie de medidas o tratar de conseguir aplausos de esa manera me parece que no es una cosa seria. Repito, respeto mucho el dolor ajeno, muchísimo, pero me parece que ese tipo de cosas terminan siendo simplemente populismo. Y el populismo, en cierto modo, es, qué sé yo, proponer soluciones fáciles para problemas difíciles. Yo creo que eso Sí, tampoco conduce a mucho aparte de unas imágenes de televisión. así es. Juan Carlos, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias, César Miguel. Muchos saludos. El periodista Juan Carlos Iragorri. A propósito del niño con cáncer, leo este mensaje de Adelis Ferro del Venezuelan American Caucus. Trump usa a un niño con cáncer para aplaudirse a sí mismo, mientras al mismo tiempo el Hospital St. Jude, que trabaja con niños con cáncer, dice que los recortes en fondos para las investigaciones del cáncer infantil reducirán bastante el desarrollo de nuevos tratamientos y por ende el número de niños que serán salvados. Una pausa y ya regresamos. Leo lo siguiente. En tiempos en los que el exceso de autoexigencia se normaliza como un signo de valía y en los que estar constantemente ocupado suena como un gran logro, tratarse a sí mismo con compasión es un acto no solo de rebeldía, sino también de amor. ¿Hasta qué punto es buena la autoexigencia? Ese es nuestro foro de hoy. En Santiago de Chile contamos con la psicóloga Génesis Romero. Génesis, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación, encantada de estar acá. Y en Orlando está la psicóloga Mónica Vargas. Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, César Miguel, es un gusto. ¿Qué es esto de la autoexigencia? Comenzamos con Génesis. Ujú. Me encanta el tema que propones, ¿no? Sobre la autoexigencia y eso que lees, porque justamente la autoexigencia puede ser una creencia con la que venimos, una dinámica con la que empezamos a vivir, pero claro, ¿en qué punto es algo bueno o malo? Yo prefiero utilizar las palabras como funcional o no me funciona, ¿cierto? Porque la autoexigencia muchas veces nos puede motivar o ayudarnos a superarnos a nosotros mismos, conseguir un trabajo, conseguir una meta, pero claro, ¿qué pasa cuando no respeto de repente mis límites físicos, emocionales, psicológicos? No escucho mi cuerpo, llevo de repente a un estado de agotamiento. Mm. Y además, lo otro que dijiste, cuando veo que la autoexigencia puede venir con mi valía, con mi autoconcepto. Entonces también ahí, en esos dos temas, habría que ver si esto de la autoexigencia es tan funcional o desfavorable. Mónica, me gustaría oír tu opinión, por favor.
Sí, qué tema tan interesante, sobre todo porque en mi caso que atiendo jóvenes, me toca trabajar desde la escuela para padres con adolescentes, me doy Ujú. cuenta que este tema de la autoexigencia está muy relacionado con la familia, César Miguel. Y este es un tema que debemos buscar calibrar con los padres porque la autoexigencia hiere, lastima directamente la autoestima del ser humano. Generalmente una persona con estos rasgos muy, muy fuertes de autoexigencia no mide el control que la autoexigencia está generando en su propia vida y trae como consecuencia que esta persona en la adultez tienda a caer en el síndrome del impostor porque dudan todo el tiempo de de las tareas que están realizando, se están constantemente cuestionando y viene directamente de cómo están siendo estas personas exigidas desde el origen, desde casa, desde familia. Génesis, mencionaste las señales que me manda mi cuerpo. ¿Podrías Ujú. ahondar un poco en esa idea, por favor? Sí, por supuesto. Como venía diciendo Mónica, muchas veces la autoexigencia va a venir de los deberías o las imposiciones que pueden venir a lo mejor de mi crianza y las creencias que me estuve formando. Pero claro, ¿qué pasa cuando de repente me puse expectativas muy altas y en esta autoexigencia me sobreexijo? Y como debo cumplir, como debo, además esto se relaciona muchas veces con el perfeccionismo, no puedo parar, tengo que lograrlo, puedo no escuchar de repente alarmas o señales que me dice mi cuerpo que me pueden estar diciendo estoy cansado, estoy Ujú. agotado, no puedo más, necesito un espacio de pausa, un espacio de autocuidado, o además señales como en verdad esto no me hace feliz, en verdad esto no es lo que quiero y quizás estoy más cumpliendo imposiciones o deberías o mandatos con los que vengo, con los que creo que tengo que cumplir, pero en realidad mi cuerpo me dice esto no me hace sentido, esto no me es grato, no me hace Ujú. sentir. Esto muchas veces se puede ver en burnout, por ejemplo, personas que están muy agotadas, Ya. se podría ver en sueños, se podría ver en descuido de alimentación, de tiempo, irritabilidad. Estas podrían ser señales que de repente mi cuerpo me podrían estar diciendo pausa y evalúa eh, cómo te estás exigiendo a ti misma o a ti Mónica, mismo. mencionaste dos elementos, dos conceptos, la autoestima y el síndrome del impostor. ¿Podrías precisarlos en función de esta autoexigencia? Sí, fíjate que en la mayoría de los casos, César Miguel, en psicología hablamos de algo que se llama distorsiones cognitivas. Entonces las personas comienzan a hablar con los siempres y los nunca. Y esto generalmente tiene un impacto en la autoestima del individuo porque el individuo termina pensando, nunca soy bueno para lo que estoy haciendo o siempre dudo de Ujú. lo que estoy haciendo. Esto afecta la autoestima y como consecuencia de ello, el síndrome del impostor es que eso, siempre voy a estar dudando de lo que hago o peor aún, tengo el miedo de que los demás se van a dar cuenta y que no soy suficiente. Y este tema es bien importante rescatar. El individuo en este momento, con este tema de la autoexigencia, debe saber que sí es suficiente y que si ha llegado al punto en el que está es porque precisamente tiene los recursos para eso. ¿Cómo resolvemos el problema? Ustedes como profesionales, ¿qué hacen ante un caso como este? Porque la persona se está exigiendo de más, quizá por lo que he oído, por inseguridad, por baja estima, en fin, por muchas razones. Pero tiene él, esa persona que saber, no, 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 usted está dando lo que tiene que dar. No se exija de más, no se queme, no se achicharre. ¿Cómo tratamos esto, Génesis? Bueno, siguiendo un poquito lo que comenta Mónica, muchas veces este tema puede venir de la autoestima y las inseguridades y de repente en terapia y con el tiempo que tengamos, de repente se pueden venir trabajando esos temas, ¿no? Estas inseguridades y por qué tengo esta creencia de que solo soy valioso, merecedor o reconocido si logro cosas, si tengo éxitos. Eso por un lado, pero más en lo práctico de repente uno podría empezar a reconocer
el esfuerzo y no los resultados, empezando por ahí, ¿cierto? Porque con la autoexigencia y la perfección pasa mucho también que cuando no logro mis expectativas, entonces me frustro mucho, me siento fracasado y gatillan más distorsiones cognitivas de inutilidad. Entonces, primero centrarnos en reconocer nuestros pequeños, grandes logros, ¿cierto? Sin importar de repente la meta o el resultado, reconocernos que nos esforzamos y todo lo que hicimos para llegar a donde llegamos, sea mínimo, aunque trabajar las expectativas muchas veces, ¿cierto? Las expectativas que me pongo y empezar a escuchar un poquito mi cuerpo, ¿cierto? Empezar a escuchar mis señales, empezar a escuchar mis emociones, que todas tienen una funcionalidad. Y si también hay una emoción que está apareciendo, por algo es. Entonces, aprender un poco a escuchar qué necesita mi cuerpo y validar que también es necesario, mi necesidad de sueño, mi necesidad de Claro. alimentación. Yo hago un ejercicio muy práctico muchas veces, que es decirle a mis pacientes que hagan una lista de todos los deberías, todo lo que siente que debe. Yo debo ser la mejor mamá, debo ser la mejor profesional, debo ser la mejor en el trabajo, debo. Y después de eso, que digan, ¿y qué quiero? ¿Qué quieres tú? Y muchas veces la lista se puede contradecir, porque entonces, bueno, la verdad es que quiero paz, quiero ser feliz, quiero estar tranquila, quiero estar con mis hijos. Entonces ahí de repente uno empieza a poder ver cuando siento que debo, pero en realidad no quiero. Entonces Ya. empezar como ahí el ejercicio de escucharnos. El tiempo se nos ha venido encima, así que Mónica, te dejo la palabra conclusiva en el foro de hoy. Gracias. Hay algo bien importante que quisiera complementar con esta maravilla de ejercicio que nos ha propuesto Génesis, y es que no se comparen. Por favor, las personas no debemos compararnos porque nuestras historias de vida son únicas, son perfectas, son irreemplazables, y eso es prácticamente lo que somos los seres humanos y vinimos a cumplir una misión. Así que no nos comparemos porque somos perfectos tal cual y como somos. Muy bien. Gracias, Génesis. Gracias, Mónica. Las psicólogas Un gusto. Génesis Romero en Santiago de Chile y Mónica Vargas en Orlando. Una pausa. Ya regresamos en Conexión. Son las 10:18 de la mañana, hora del este aquí en Miami, en TVV Network, en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami en HD2. El presidente Trump, en su discurso de anoche en el Congreso, dijo que había recibido una carta del presidente Zelensky dispuesto a firmar el acuerdo y dijo que Rusia estaba dispuesta a la paz. No sé, wouldn't it be beautiful? ¿No sería algo maravilloso, precioso que se lograse la paz? Sin embargo, al día de hoy tenemos una noticia como esta que le leíamos a ustedes temprano. Rusia continúa sus ataques. Esta madrugada ha utilizado un misil balístico y varios drones para bombardear la región ucraniana de Odessa, donde ha provocado la muerte de un hombre de 77 años. El ataque provocó daños en infraestructuras críticas y dejó sin electricidad, agua y calefacción a una parte de la ciudad de Odessa, que es la capital regional. Por otra parte, he leído, esto lo ha publicado recién el Financial Times, Estados Unidos ha cortado todos los intercambios de inteligencia con Kiev. Esta es una medida que podría seriamente comprometer la habilidad militar de Ucrania para supervisar, monitorear a las tropas rusas. De manera tal de que no es que el presidente Trump está dejando de apoyar a Ucrania, es que, como leo aquí en un tuit de David Jiménez, está trabajando activamente por la victoria de Putin. Vamos a abordar todo esto, vamos a la ciudad de Madrid, donde está el profesor Luis Rodrigo de Castro, de la Universidad CEU San Pablo. Luis Rodrigo, muy buenos días, muy buenas tardes allá, al otro lado del océano. Buenos días. ¿Cómo ves todo esto? Y dado el preámbulo que he hecho para nuestra conversación, me gustaría oír tu opinión, por favor.
Bueno, yo creo que la clave de todo lo que has comentado y de lo que estamos viviendo a día de hoy en Estados Unidos en relación a Ucrania tiene un origen muy claro y es la conversación que mantuvo el presidente Trump con Vladimir Putin. Ahí acordaron ciertas cosas, llegaron a ciertos puntos de unión y el contenido no lo hemos sabido todavía en su totalidad, pero vamos viendo ciertas pistas que nos hacen llegar a la conclusión de que han cerrado o han estado muy cercanos a ello un acuerdo respecto a Ucrania. Para negociar, pues igual que hay que pedir, también hay que ceder. Y estas serían las cuestiones en las que Rusia pidió y Estados Unidos cedió cortar esa ayuda. Así que es verdad que el presidente Trump durante la campaña vino diciendo que, bueno, que iba a forzar una negociación por el lado ucraniano, lo cual, bueno, parece incluso plausible, pero no hay que olvidar que el agresor es Rusia. Dicho esto, a Ucrania esta medida del presidente Trump de recortar o retirar las ayudas, las colaboraciones con Kiev, con el gobierno de Zelensky, pues deja en muy mal lugar al gobierno ucraniano. La situación ya precaria se vuelve todavía más débil, mucho más vulnerable en esa defensa de los ucranianos por su propio territorio y además abre una brecha con el resto de socios de la OTAN, no únicamente los Estados europeos, porque Canadá sigue en la misma línea y excepto Estados Unidos, que es el que ha roto un poco esa tendencia que habíamos visto con la administración Biden, ha roto ahora ese consenso en el interior de la alianza de dejar de sostener el conflicto en Ucrania por la parte ucraniana y echarse un poco en brazos del presidente Putin, defender esas reclamaciones, incluso comprarle el discurso que desde el Kremlin ha estado mandando durante estos 3 años, ¿no? Yo creo que es un viraje total de la posición país de Estados Unidos. Evidentemente ha habido un cambio en la jefatura de la Casa Blanca, que también coincide con un cambio en el color político del máximo mandatario estadounidense, pero como posición país, Estados Unidos está rompiendo con lo que ha sido la línea mantenida desde el origen del conflicto. Y no olvidemos que en ese conflicto hay, o lo que está en juego es si la vulneración de las normas del derecho internacional público que hemos venido aplicando desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que afectan a la ocupación de territorios y la conquista de nuevas tierras por esta vía, siguen vigentes o supone un nuevo repensar de estas normas, porque hay que tener también cuidado, ya que lo que apliquemos en Ucrania puede luego reclamarse que pues, sea válido también, por ejemplo, para Taiwán en un supuesto conflicto con China. Claro, eso empiezan a haber alarmas en Georgia, en Taiwán, en fin. Pero concentrándonos en lo que está pasando en este momento. Esa carta que le manda Zelensky a Trump, ¿qué implica, Luis Rodrigo? Pues implica que Zelensky quiere seguir un poco la línea habitual y Trump ha dicho basta. Lo hemos visto en el caso de las tierras raras, que se negó a firmar un acuerdo, posteriormente parece que lo está repensando, pero Zelensky está en una posición muy débil y Zelensky está intentando utilizar todas las, iba a decir armas, pero no es la palabra más adecuada porque no tiene una significación militarista, pero sí que Zelensky está intentando mantener porque ve que el principal apoyo que era Estados Unidos se le va, se descuelga de lo que es la defensa de la posición de Ucrania y que está un poco también virando hacia la posición rusa. Y Zelensky está también, lo decía, muy debilitado, no solo desde el punto de vista externo con este rapapolvo que le echaron en la Casa Blanca y que seguro que se fue pues bastante disgustado, diríamos, en términos diplomáticos, sino que además también desde el punto de vista interno algo se está moviendo y Zelensky puede que no sea el hombre, es un futurible, no tenemos nada seguro, pero posiblemente en algunos sectores del gobierno ucraniano, de la sociedad o incluso también del resto de socios europeos y norteamericanos, incluyendo a Canadá, pues contemplen la opción de que Zelensky, porque está muy quemado de cara al Kremlin, pues pueda ser sustituido a lo mejor por Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev, y que suena como potencial reemplazo. Y bueno, ahí está Zelensky, esa carta, y no solo la carta, sino
la situación en general de Zelensky, ahora que estamos a principios de marzo del 25, es la de agarrarse a cualquier clavo ardiendo que le pueda evitar caer en ese foso de lava que pende casi de manera inmediata. Vamos a hacer una pequeña pausa, Luis Rodrigo, por favor. Al regreso, me gustaría que abordáramos entonces el hecho europeo como tal, Europa contra Rusia ya sin Estados Unidos. Al regreso, por favor. Ya volvemos. Son las 10:42 de la mañana en conexión aquí en TVV Network y por Éxito 107.1 FM, Miami HD2. Leo lo siguiente. Los niños con discapacidades están siendo arrastrados por la cruzada de la administración Trump contra la diversidad, la equidad y la inclusión, el famoso DEI, y su impulso de acabar con el Departamento de Educación. Hasta ahora, el contrato más grande del DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, cancelado en el Departamento de Educación, involucraba el análisis de programas para estudiantes con discapacidades y los mismos programas DEI que Trump busca prohibir a menudo brindan adaptaciones para estudiantes discapacitados. ¿Cómo han quedado estos estudiantes luego del arrase de DOGE? Vamos a conversar al respecto con Carla Hernández. Carla es maestra y es la presidenta de la Unión de Maestros United Teachers of Dade. Carla, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Días. Un placer. ¿Cuál es la situación en la que están los estudiantes, los menores con discapacidad en la educación pública, luego de estas medidas de DOGE? Bueno, es algo que todavía no está claro. Sin embargo, sabemos que estados como la Florida y Texas se han ahora los dos juntos y otros estados también son parte de una demanda ahora porque quieren eliminar lo que es el plan 504, el 504 plan. Este plan es algo que se implementó en 1973. Es extremadamente importante porque sabemos que no solamente ayuda a niños con discapacidades que necesitan acomodaciones, también ayuda a niños que temporalmente tengan algo que necesiten una acomodación. Por ejemplo, sabemos que los niños algunas veces juegan muy duro y se fracturan un brazo, se fracturan una pierna. Un plan 504 ayuda a que ese niño por ese tiempo, aunque no es un niño con discapacidad, tenga acomodaciones, más tiempo para completar las tareas, quizás una llave para un elevador si anda con muletas y necesita el elevador para subir. Sin el 504 plan no se le dan estas acomodaciones a los niños porque tratan todos los niños por igual. Yo siempre he utilizado gafas y un 504 plan también da esa acomodación que si el niño no puede ver bien, que le den asiento preferencial a él o ella para que pueda ver la pizarra, quizás no escucha bien. Niños con diabetes, sabemos que hay muchos niños con diabetes infantil. El 504 plan da acceso para que una enfermera o enfermero dentro de la escuela, del plantel, le pueda administrar la medicina, su insulina, porque los niños no pueden tomar medicamento durante el tiempo escolar, pero un 504 plan le da esa accesibilidad o esa acomodación para esos niños. Así que como maestros y como padres lo vemos como algo muy necesario, esencial, porque sabemos que no solamente es bueno para niños con discapacidades como autismo, niños con problemas de aprendizaje o alguna trauma que necesiten esas acomodaciones, pero también sabemos que niños que son típicos también usan el 504 porque
necesariamente algo les pasó y necesitan de esas acomodaciones. Así que es algo esencial. No sabemos por qué los ataques a los niños, por qué no están viéndolo de esta forma. Y nosotros como docentes, como padres, como personas que queremos al bienestar del niño, vamos a seguir luchando para que la gente entienda qué tan importante es que apoyemos la educación pública y que apoyemos el maestro. A ver, ¿qué ha dicho Dodge o quienes estén en Dodge con relación a este 504? ¿Cuál ha sido su argumento? Bueno, el argumento es muy general. Dicen que no quieren diversidad, equidad e inclusión. Y claro está, nosotros no entendemos ni por qué hablan de eso. Si nosotros como seres humanos entendemos la importancia de diversidad, de equidad y de inclusión. Entonces, cuando ellos hablan de eliminar esto, ellos se han de verdad puesto esta mentalidad de que hay que tratar a todo individual igual. Ellos no quieren que las personas de la raza negra, de la raza asiática, que hispanos tengan acceso a otras accesos legales que han tenido para incluir a personas de otras razas, para tener diversidad en diferentes programas. Sin embargo, nosotros sabemos que en la educación, cuando hablamos de acceso, cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de poder ayudarle al niño para que los niños puedan alcanzar no solamente sus metas, pero alcanzar su potencial. Hay que darle estas oportunidades para que ellos puedan recibir instrucción adecuada y de alta calidad para que puedan aprender de la mejor forma. Entonces nosotros siempre vamos a abogar por el niño, siempre vamos a abogar para que estos programas existan y sí creemos que la diversidad, equidad e inclusión es importante para un niño, especialmente cuando hay tantas cosas que suceden en la vida y sabemos que son necesarias. ¿Qué ocurre si se elimina este 504 y más allá? Si se termina eliminando como parece el propio Departamento de Educación. ¿Qué va a ocurrir? Se lo pregunto a usted como maestra, Carla. Bueno, primeramente a todos los que están escuchando y viendo este programa, les pido que por favor llamen a sus congresistas, sus senadores, les digan que es importante proteger la educación pública y mantener estos programas que son tan necesarios del Departamento de Educación. Yo como maestra y como madre y como persona que está muy involucrada en lo que es la comunidad y cómo podemos elevar nuestra comunidad, me preocupa mucho porque sé que hay muchos programas y mucho dinero, financiación, recursos que nuestras escuelas reciben. Mira, en Miami-Dade County Public Schools, que es el distrito más grande en el estado de la Florida, el tercero en la nación, nosotros tenemos más de 272 escuelas aquí que reciben recursos de Título 1. Título 1 es un programa federal que ayuda a niños con bajos recursos. Estos son familias trabajadoras. Esta es la familia media clase, ¿verdad? Que necesitan estos recursos para atenciones en lectura para el niño, para matemática, programas de después de la escuela, after school programs, que son muy necesarios para nuestras comunidades. Y también sabemos que el Departamento de Educación es el que da el dinero para EDIA, que es para niños con discapacidades. El 10% de nuestros estudiantes de nuestras escuelas tienen una discapacidad, necesitan recursos como un ayudante, recursos como tecnología que es para sus discapacidades, y estas son cosas y programas que son muy importantes para el niño. Así que hay que luchar por el niño. No voy a decir qué es lo que va a pasar porque soy optimista que el público nos va a ayudar y que vamos a ser victoriosos para proteger nuestros niños. Seguro. Carla, muchísimas gracias por atendernos en este programa. Un placer, gracias. Carla Hernández es maestra y es la presidenta de la Unión de Maestros, United Teachers of Dade, aquí en Miami-Dade County. Una pausa, ya regresamos en Conexión. Diez y 54 minutos. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha publicado esto en la red X. Nuevamente miente el presidente Trump.
El canal de Panamá no está en proceso de recuperación y mucho menos es la tarea que en nuestras conversaciones con el secretario Rubio ni ningún otro se haya ni siquiera conversado. Rechazo a nombre de Panamá y de todos los panameños esta nueva afrenta a la verdad y a nuestra dignidad como nación. La cooperación entre nuestros gobiernos pasa por entendimientos claros en torno a temas de mutuo interés, como se ha venido haciendo. Nada tiene que ver ni con la recuperación del canal, ni con mancillar nuestra soberanía nacional. El canal es panameño y seguirá siendo panameño. José Raúl Mulino, en la Red X. Y para cerrar, vamos con algo realmente grato, digno de celebrar con emoción. El 5 de marzo de 1955, en una pequeña casita, en realidad un ranchito en el 23 de enero, en Caracas, la casita del obrero Abraham Reyes y su esposa Patricia, comenzó la primera escuela de fe y alegría. Cuando Abraham Reyes se le acerca al padre Velas, le dice: si yo me quedo con la casa, con esta casita, con este ranchito, será la casa de mis 7 hijos, pero si la convertimos en escuela, será la casa de todos los niños del barrio. El padre Velas no podía comprender tanta generosidad. 100 alumnos sentados en el piso, pues no tenían sillas ni mesas, fueron los primeros alumnos. 2 jovencitas de 15 años y con solo 6º grado de primaria fueron las primeras maestras. De allí, impulsada por la audacia y solidaridad de muchos, saltó a Petare, Altavista, La Charneca, los barrios más pobres de aquella Caracas. Y una vez que se consolidó en Caracas, se sembró por toda Venezuela. 70 años después está en América Latina, en África, en Asia. El lema original, fe y alegría, comienza donde termina el asfalto. Un niño sin escuela es problema de todos. Hoy Fe y Alegría ha llevado sus banderas de educación humanizadora y productiva a 22 países del mundo. Felicito pues a todos los que durante todos estos largos 70 años han hecho esa maravillosa labor en Fe y Alegría, y ahora es cuando. Son las 10:58. Muchísimas gracias por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.